Shalom, mis hermanos. Usted está viendo desde mi sótano con Ricardo López, Verdades Bíblicas. Y en esta noche yo quisiera presentarles, ¿verdad?, dos personajes de la historia. Tengo aquí imprimido unos documentos, ¿verdad?, de dos personajes importantes de la historia. Bueno, el primer personaje es Tomás de Aquino, conocido también como Santo Tomás de Aquino, de Italia, o en Italia. Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín. Después que yo imprimí todos estos papeles, mira, de verdad que mucho material. Todo usted también lo puede conseguir en Wikipedia, pero no puedo leerle todo este documento para presentarle evidencia. Si usted quiere la evidencia, no tiene que imprimir todo esto. Esto yo lo voy a imprimir para, mira, tenerlo en un lugar que después yo lo pueda sacar, leerlo, pues prestárselo a alguien, no sé, pero lo tengo ya físicamente ahí, porque lo pude haber dejado en la computadora. Pero anyway, ya está imprimido, ya gasté tinta, papel, porque se fueron más de 20 y pico de papeles en cada uno de ellos. Quiere decir, ¿verdad?, que se gastó bastante ahí. Pero anyway, ahí lo tengo, y si alguien lo necesita, o para mí mismo, para luego revisarlo de nuevo o leerlo porque se me olvide algo. Ok, ¿qué es lo interesante de estos dos personajes de la historia? Uno fue tan cercano que estuvo presente en esta tierra para el año 396 después de Yeshua, y el otro estuvo para el año 1200 y pico después de Yeshua. Estos dos personajes también tengo que aclararles que se consideran cristianos. ¿O de qué rama? Pues de la única rama que existía. Digo, habían otras ramas, ¿verdad? Pero no, me refiero no al cristianismo de hoy en día que conocemos como el pentecostalismo o bautista, perdóname. Bueno, tantas religiones que se conocen, ¿verdad?, hoy en día. Estos no, estos fueron de los primeros, estos son los católicos. Estas personas son católicas, porque esa era la religión del Imperio Romano, ¿verdad? Ok, ¿y qué pasa con estos dos individuos? Cada uno en su historia, pero son los que se inventaron la doctrina de la gracia, y de eso es lo que yo le voy a hablar, y bien tranquilo, o sea, cortito, ¿verdad? Como yo quiero hacerlo más corto. ¿Por qué? Porque esto es mucho documento y nada más leerlo, me voy a tardar mucho. Bueno, vamos a ir a lo esencial. Yo lo que le quiero enseñar a ustedes, para que usted vea que el cristianismo no saca la doctrina de la Biblia. Que la palabra gracia esté en las escrituras no significa que esa es la doctrina que Yeshua enseñó. Por ende, los apóstoles no la enseñaron. Por ende, nosotros no tenemos que enseñarla ni creer en ella. Creemos en la gracia, obviamente. ¿Qué es la gracia? La gracia, yo les decía, yo creo que en unos cuantos videos por ahí hablé sobre la gracia, que deberíamos de cambiarle el nombre. Se le llama gracia, pero realmente es misericordia. En hebreo, creo que se dice rahem. Eso es lo que nosotros, en el original, rahem, para nosotros es gracia. ¿Ves? Pero la doctrina de la gracia como tal no es una doctrina que está en la Biblia. Que Dios tiene misericordia, que si Dios tiene gracia, sí, pero no como doctrina. El que los dos personajes, y hay más, pero estos dos personajes principales, y son católicos, fueron los que trajeron la doctrina de la gracia. Antes de eso, no. La doctrina de la gracia sale, por eso lo que yo le quiero enseñar a ustedes, cristianos, pentecostales, adventistas, bueno, la religión que usted conoce hoy en día. ¿De dónde sale tu doctrina del catolicismo?
Porque si tú crees en la gracia, tú crees en todo el andamiaje de la gracia, salieron de estos dos personajes que son católicos. Entonces, tu doctrina sale de Yeshua, tu doctrina sale de los apóstoles. Pues si no es así, pues tú estás creyendo en una doctrina falsa. La gracia, cuando yo escucho, ¿verdad? Pues temas, escucho enseñanzas, yo las creía antes, porque esto es lo que se predica en las iglesias, son los dogmas que se enseñan. Y está la doctrina que yo no quiero seguir, la doctrina de la gracia, que no es bíblica porque quien la impulsó, quien la inventó, quien empezó a hablar de todo esto, fueron estos dos personajes, Agustín de Hipona, nombre raro, ¿verdad? Y Tomás de Aquino. Estos dos personajes, usted cree hoy en día en la gracia como, como usted la conoce hoy en día gracias a estos personajes. No gracias a la Biblia, no gracias a que Dios te dio a ti una revelación y tú entendiste lo que es la gracia. Ellos, aquí explica todo en el documento, te explica todo. Entonces, cuando yo lo analizo y yo estudio esto, yo digo, ok, entonces los que creen en la gracia no es porque lo dice la Biblia, es porque alguien lo enseñó. Pues mire, quien lo enseñó no fue tu predicador, ni tu pastor, ni tu maestro. Esto es una copia de unos personajes que eran católicos. Son unos obispos católicos, tú sabes. Entonces, por eso te digo que hay que hacerse una auditoría de nuestra fe y ver qué estamos creyendo. Estamos creyendo lo que Yeshua enseñó y por ende lo que enseñaron los apóstoles, porque ese es el orden. Yeshua trajo y dijo y enseñó lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Los apóstoles enseñaron, hicieron lo que Yeshua enseñó y le dijo que ellos enseñaran. Entonces, ustedes no están siguiendo la doctrina de Yeshua, primeramente la doctrina del Eterno, luego la de Yeshua, luego la de los apóstoles, y usted está creyendo una doctrina nueva que sacó el catolicismo. Estas personas, filósofos, cristianos, estudiosos y yo no sé qué más. ¿Ves cómo? ¿Tú sabes lo que es un filósofo? Imagínense que la mente de un filósofo se meta al cristianismo y empiece a filosofar. ¿Y qué te trajo? Una doctrina nueva que no es bíblica, porque en la mala traducción pusieron gracia y ahora usted cree que usted vive en la gracia. Y como usted vive en la gracia, usted no cree en la ley. Y el Eterno dice, mira lo más importante de esto, olvídese de si de la doctrina, de la gracia, si yo estoy equivocado o no estoy equivocado. Si me ama, guarda mis mandamientos. Y la doctrina de la gracia echa fuera los mandamientos, porque ahora usted vive por gracia y no por la ley. Entonces, al fin y al cabo, la gracia no es bíblica, porque entonces está echando hacia un lado la ley. Y la ley es eterna, porque el propio Yeshua dijo, yo no vine a abolir la ley ni a los profetas. Entonces, la gracia vino a separar la ley de lo que usted conoce por gracia y usted va a ser salvo por gracia, no por la ley. Porque la ley, nadie ha dicho que la ley te va a salvar. Entre comillas, ¿verdad? Porque podemos debatir algo ahí. Porque tienes que guardar la ley, tienes que obedecer la ley. De hecho, si tú te crees que tú eres hijo del Eterno, tienes que guardar la ley. Si tú no guardas la ley y dices que eres hijo del Eterno, eres un mentiroso. Porque si guardas mi mandamiento, tú serás hijo mío. En otras palabras, ¿verdad? Parafraseándole. Si tú guardas los mandamientos, tú obedeces los mandamientos, pues tú eres un hijo. De lo contrario, eres un reverde. No eres hijo.
Así que así es que te mira el Eterno. Tiene que ver con la ley. Obedece mi mandamiento. Mis hijos, mis seguidores, obedecen mi palabra. Obedecen mis instrucciones. Entonces, yo sé que ustedes no saben esto porque no se estudia, no se lo enseñan. Pues yo te estoy diciendo, ¿verdad? Por lo menos preocúpate y antes de decir que yo estoy mal o que yo no sé nada, investiga de dónde viene la doctrina de la gracia. Y en los documentos, en internet, donde usted quiera buscar, hasta en la Biblia, lo va a buscar y va a encontrar que la doctrina de la gracia salió de esta gente y no de la Biblia. Porque si tú lees en la Biblia, la palabra gracia no significa que es doctrina o que tú vas a hacer una doctrina de la gracia. En la Biblia hay muchas cosas. La Biblia dice que hay un hombre que tenía muchas concubinas. Pues entonces la doctrina, yo puedo hacer una doctrina de tener muchas mujeres, porque es que en la Biblia dice que hay personajes bíblicos que tuvieron muchas mujeres, concubinas, se casaron con mucha gente. Entonces está en la Biblia. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que no? Pues la gracia está en la Biblia y por eso es bíblico. Pues la gracia siempre ha existido. O sea, la misericordia del Eterno siempre ha existido, porque eso es, la gracia realmente lo que significa es la misericordia del Eterno. Pues entonces, la misericordia, la gracia siempre ha existido. O sea, la doctrina de la gracia que esta gente se inventaron era una cuestión de discusiones sobre la ley y sobre que para salvación no hay que dejarse llevar por la ley. ¿Y qué sucedió? ¿Te acuerdas que yo hablé del engaño? El gran engaño que hizo Satanás, pues tiene que ver con esto. Metió esta herejía, esta teoría de gracia, y ¿qué te hizo ver? Que la ley es mala y que la gracia es buena, y si yo vivo en la gracia, tengo que desechar la ley. Y todo el que desecha la ley, porque dice el Eterno, pues no es hijo. Tú no amas al Eterno, tú amas la gracia, pero no lo amas a Él porque Él dice, si tú no guardas mis mandamientos, y la gracia dice que tú tienes que rechazar los mandamientos. ¿Por qué? Porque había un tiempo que se regía por la ley y ahora hay un tiempo que se rige por la gracia. Y fue del Nuevo Testamento para acá. Porque estos personajes vivieron después de Yeshua, no antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gracia nació después de Yeshua. Pues, y no porque él la trajo ni la predicó, no, porque ellos la impulsaron. Y entonces, para colmo, esto es para los cristianos de hoy en día, para colmo, tu creencia, tu doctrina de la gracia está fundamentada, no en los apóstoles, no en Yeshua, está fundamentada bajo cimientos católicos. Y si tú no sales de Roma y si tú no sales de Babilonia, pues tienes un grave problema. Tienes que salir de Roma y de Babilonia, lo dice la palabra. Entonces, esta doctrina no viene de la antigüedad, sino que viene luego de Yeshua. Y ni siquiera cuando Yeshua estaba. Es luego de él. Imagínate, 300 años después de Yeshua. Son 300 años después de Yeshua, es mucho tiempo. Nosotros hablamos de esto porque como fue en el pasado, pensamos que 300 años no son nada. 300 años son mucho. Entonces, 300 años después que Yeshua estuvo en la tierra, que los apóstoles predicaron todo, viene y salieron falsos maestros, falsos profetas y muchos cristos diciendo, él lo dijo, ¿verdad? Tengan cuidado, van a venir muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y esto y aquello y lo otro. Pues mira, aquí los tiene empezando.
Y entonces esta doctrina empezó 300 años después de Yeshua, y hoy en día tú te crees que es una doctrina pentecostal, que esa es la base del pentecostalismo. Y tú te crees que un pentecostal se les reveló esto. No, él siguió una doctrina católica, porque como yo digo, y esto lo dice yo lo voy a repetir lo que dicen los católicos. A los protestantes se le llaman hermanos separados. ¿Qué significa hermanos separados? Que eras católico, salieron del catolicismo y ustedes son unos hermanos de nosotros que se separaron de esa doctrina, pero que como se inculcaron cosas bien profundas, cuando usted se cambió de religión, se llevó con usted lo que usted aprendió en el catolicismo, lo que el catolicismo le enseñó como doctrina, como la Trinidad y como la gracia y otras tantas cosas más. Eso le pasó al judaísmo, a los judíos. Cuando se fueron para Babilonia, ¿qué trajeron? En el calendario nada más pusieron nombres de ídolos y dioses, o sea, que no tenían que hacer. Cambiaron los nombres hasta en el calendario. Trajeron cosas que hasta hoy en día yo celebraba creyendo que eran buenas y vienen de Babilonia. ¿Y por qué yo creí que eran buenas? Porque los judíos lo hacían. ¿Y qué fue? Que los judíos también se eh, corrompieron. Por eso es que es bueno leer la Biblia y no creer cualquier doctrina. Y nosotros a veces, la mayoría de las veces, aprendemos la doctrina de los hombres. Cuando estudiamos vemos que hasta los judíos están corrompidos en su doctrina porque trajeron doctrinas de Babilonia, de cuando ellos se fueron al exilio y cuando regresaron más contaminados todavía. Y pues yo también caí en eso porque cuando yo estoy en busca de que si las raíces hebreas y esto y lo otro, pues me doy cuenta que ellos también están tan contaminados como el cristianismo de hoy en día. Por eso dice que la gran ramera le ha dado de beber del cáliz a todas las naciones. ¿Y quién es esa? Catolicismo. Y todos han bebido del cáliz porque todo lo que se celebra hoy del cristianismo salió de Roma, salió del catolicismo. Lavar los pies, la Santa Cena, la Trinidad, la gracia y un montón de más temas salieron del catolicismo. Ustedes no se lo inventaron. Ustedes están repitiendo algo que el catolicismo instituyó y usted lo siguió. Usted se apartó de ello, pero siguió con su doctrina. Esta doctrina es católica. Y la doctrina de la Santa Cena, del Viernes Santo, el lavado de los pies, 20 cosas que usted hoy celebra, que usted se cree que es cristianismo, es paganismo y salió de Roma. Y usted se separó supuestamente de la Iglesia Católica, pero sigue la doctrina del catolicismo hasta hoy en día. Llámese la religión que se llame, vuelvo y se lo digo, por lo menos aquí en Puerto Rico, todas las que yo he visto, celebra exactamente lo que Roma dijo que era. O sea, los católicos dijeron, el domingo es el día que vamos a celebrar a Yeshua. Ese es el día de reposo realmente. ¿Quién cambió el día de reposo? Está en la historia. Si usted no quiere leer y no quiere negar, ese es su problema. Pero el catolicismo fue el que dijo y el que cambió los días del Shabbat al domingo. Ahora el día de descanso es cualquier día que usted quiera coger, pero especialmente es el domingo. El día grande de Dios es el domingo. Lo dice, lea los documentos para que usted vea. Entonces eso es lo que usted cree. Usted no cree lo que dice la Biblia. Usted le cree lo que implantó Roma, el catolicismo, y usted salió del catolicismo, pero arrastró, perdón, lo que hicieron los judíos, los israelitas. Se lo llevaron en cautiverio, cautivos se los llevaron a Babilonia, y cuando vinieron para atrás, vinieron con el domingo, por decir algo, ¿verdad? Dejaron el Shabbat y se trajeron el domingo, porque ¿dónde lo aprendieron? En Babilonia, en Roma. Pues usted estaba en el catolicismo
¿Y qué pasa? Por ejemplo, los judíos llegaron a su tierra, pero contaminados. Pues lo mismo, usted salió del catolicismo, entró a una nueva religión llamada pentecostal, cristianismo, como usted quiera, pero se trajo la contaminación. Usted se trajo el adorar al domingo, en el domingo que es el día del Señor, no el Shabbat. Y se lo enseñaron así, usted se lo creyó, se fue de su sitio y lo implantó donde está ahora nuevo, porque usted quería hacer una religión nueva, usted quería un dogma nuevo, usted hizo algo nuevo, pero se trajo cosas viejas que se le quedaron pegadas. Y no, si, no se le quedaron pegadas aquí en la carne, ¿verdad? Como yo me estoy tocando. Se le quedaron aquí adentro, que es el peligro. Aquí adentro es el peligro. Y aquí. Y no hay quien se lo saque ni del corazón ni de la mente. Está metido en la médula. ¿Usted sabe lo que es eso? La médula. Pues ahí es donde está la idolatría que usted carga. Usted no puede soportar que yo le hable del Shabbat porque usted lo tiene el domingo metido en la médula. Usted come cerdo porque se lo enseñó Roma, porque en la Biblia no se le enseña a comer cerdo. Usted desobedece a la palabra porque usted se contaminó y usted no lo quiere ver. Así de sencillo. No te voy a molestar más nada porque a veces esto, en vez de que debería ser para que usted aprenda y lea y se dedique a estudiar, más se le hace como algo incómodo porque la verdad incomoda. Esa es la realidad. La verdad duele, también incomoda, pero es mejor que duela ahora, que duela más tarde. Amén. Que el Eterno te continúe bendiciendo y que tenga shalom en tu vida. Amén. Hasta la próxima.